Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando? La figura no es nada complicada, déjenles proyecto. Es bastante sencilla, son solamente tres piezas, la única compleja pues viene siendo la base, ¿no? Nada más, es un soporte para cable. Entonces, ¿cuál creen que sería por donde deberíamos de empezar? ¿Cuál pieza se les hace más sencilla para comenzar? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por algo sencillo que es el pernito, ¿no? Nada más es uno, la pieza número 3 de diámetro de 14 con un chaflán, dos chaflanes a 45 con una longitud de 70. Vamos a proceder. Vamos a nuevo. Entonces tenemos que es diámetro de 14 y largo de 70. Vamos a hacerlo plano medio para que sea un poquito mejor. Y ya más procedemos con la herramienta de chaflán a realizar los dos chaflanes. Tenemos que es de 2 milímetros por 45. Aquí tenemos nuestra primera pieza. Vamos a marcarla como un pi. Entonces vamos a guardar aquí la pieza. Vamos a ponerle, no sé, se llama base soporte para cable. Y sería el pin. Una vez terminado, vamos a pasar con la siguiente. Vamos a hacer ahora la rueda. Aquí, ¿qué operaciones creen que podamos usar o cómo creen que la podamos realizar? ¿Qué opinan?
Bueno, aquí podemos realizarlo con una revolución. Prácticamente nada más necesitamos hacer esta de aquí. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Nos vamos a los croquis. Si la queremos de frente en este caso, pues vamos a utilizar la vista lateral. Disculpe, no se escucha nada. Ah, ok, ya me escuchan ahora sí. Bueno, bueno, Sí. Sí, ya se escucha. ya, una disculpa, creo que estaba desactivado el micrófono. Les comentaba que aquí cómo podríamos realizar esta pieza. La circunferencia. ¿Qué operaciones podríamos ocupar? La operación de saliente base barrido. Sí, correcto. Directamente con esa. Así solamente vamos a estar usando una sola operación. Entonces vamos allá. ¿Cuáles son la cara donde tenemos un poquito más de información? Bueno, aquí nada más tenemos el ancho total, que es de 28. Luego uno de 24. Aquí una pequeña de 14. ¿Y qué nos faltaría? Nada más, bueno, en altura tenemos el diámetro, que sería de 56. Ahorita les voy a enseñar cómo lo sacamos. De hecho, por eso siempre, por lo regular, ponen un corte de esta manera, ya que es la mayor parte que nos puede dar información, ¿no? Con estos cortes. Entonces vamos a proceder. Aquí en este caso, para que la pieza nos quede igual de frente, vamos a utilizar en el croquis una vista de lateral, para que sobre este eje sea el que corra. Creamos una línea de construcción, vamos a dejarla a punto medio, a poder trabajar. Y ahora sí procedemos a dibujar nuestra figura. Más o menos hacer algo así. También podríamos aplicar simetría de operaciones, hacer nada más un lado y después el otro. Y lleva un radio, aquí sube, luego cierra y lleva otro arco, ¿no? Entonces aquí podemos trazar dos líneas constructivas para hacer simetría y para que esta nos sirva de revolución. Entonces ahora vamos a proceder a dar las medidas. Tenemos que la parte de arriba son 24. Entonces ya saben, seleccionamos el punto, el eje y con eso ya nos deja que sea espejo, ¿no? La medida que sea completa de un lado y del otro y queda la mitad. Entonces tenemos que son 24 y abajo son 28. Ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué nos faltaría? La altura. Si es diámetro de 56, sería la mitad para tener el radio de 28, si no mal estoy en las cuentas, por ahí. Entonces, si tenemos 56 entre 2, tenemos ya la altura de 28. Y luego la última altura sería 14 entre 2, nos tocaría a 7.
O aquí podemos utilizar también, ¿no?, los puntos finales y damos esa altura como si fuera un diámetro completo, ¿no? Miren, aplica de la misma manera. La única diferencia es que está seleccionando el segmento en vez del punto final. Entonces aquí terminamos en 14. Y listo. ¿Qué nos falta aquí? El arco a dos puntas con un radio de 2, que es el que tenemos ahí. Y ahora ya nada más ajustamos, ¿no?, haciendo tangencia. Aquí nos va a faltar una tangencia. Aunque también podemos hacerla con el centro. Vamos a ver si con el punto. ¿A dónde deja? Ok, sí, le falta nada más esa parte. Vamos a crear una línea constructiva para poder trabajarlo mejor. Ahora ya nomás nos va a faltar la altura. Y la altura, esa no la tenemos muy dada. Me parece ser que es esta de 26, que es el círculo, a donde termina, de diámetro. Entonces utilizamos el punto igualmente contra nuestro eje de referencia para obtener el diámetro, ¿no? Entonces aquí ponemos 26 y ya tenemos otra altura, más definido todavía. Solo nos faltaría en este caso la parte de arriba, cierra, y tenemos un diámetro de 14. Círculo a 3 puntos. Vamos a hacerla a la mitad. Entonces, si el diámetro es 14, el radio debe ser 7. Pareciera que es como un círculo completo, entonces este debe de quedar a la mitad. Y esta de acá vamos a hacerla tangente para que baje un poquito más. Ya está. Un poquito más parecido a lo que tenemos aquí. Entonces, si trazáramos nosotros un círculo, nos debería dar teóricamente 14 de diámetro. Y ahí lo tenemos, 14 de diámetro. Entonces aquí ya nomás nos faltaría hacer nuestra simetría. Aquí vamos a cerrar. Aquí cerramos hasta el final para que quede mejor. Pues vamos a crear simetría de entidades. Seleccionamos los segmentos que vamos a hacer la simetría que queremos del otro lado. Luego con respecto a qué eje. Y damos a aceptar. Y aquí finalizamos cerrando nuestro croquis. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? De mi parte todo bien. Todo bien, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a continuar aplicando la operación. Una vez que está lista, salimos a la pestaña de operaciones y seleccionamos revolución de saliente base. Aquí nos está pidiendo el eje, pues de eje ya lo tenemos trazado, que es esta que va a la mitad. Lo seleccionamos y en cuanto lo seleccionamos, si se fijan, la pieza se hace de un solo golpe, ¿no?
Toma la figura y la traslapa. La hace girar sobre su eje para que quede nuestra figura. Y aquí ya la tenemos. Inclusive ya tenemos nuestro radio aquí. No tenemos que hacer otra cosa. Directamente con una sola operación trazamos toda la pieza. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntan? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Correcto. Entonces aquí ya guardamos la pieza para poder continuar. Y procedemos a realizar la última pieza. Aquí la tenemos. Aquí vamos a ver. ¿Por dónde creen que sea más sencillo comenzar? ¿Qué es lo primero que podríamos comenzar o qué punto de referencia tenemos, digamos, más información? ¿Cuál podría ser nuestro cero pieza aquí? La base como tal, Sí, muy bien. ¿De qué punto? Tenemos cuatro. Podría ser cualquier punto, ¿no? ¿O tiene que ser uno en específico? ¿Podríamos proyectar más de una información en la base? Más bien, desde la base podemos proyectar más información aparte de la base. ¿Cómo, perdón? Es que me perdí al final. Sí, desde la base, el bloque que vamos a hacer desde la base, podemos proyectar más información aparte del bloque base. O solamente esta basecita podemos proyectar. Y luego lo demás lo vamos armando. ¿Qué opinan? No, pues se puede podríamos hacer, proyectar todo, se puede decir. Y ya nomás sería cuestión de hacer los redondeos. Irlo cortando, ¿no? Ajá. ¿Sí? Buen punto. Excepto también los nervios, ¿no? Esos tampoco no los podríamos producir. Porque se produciría completo. Ahí está otro detalle. Pero podemos empezar con la base. Entonces lo estaríamos proyectando desde una vista frontal, ¿no? De aquí para acá.
si me deja editarlo. Ok. Lo estaríamos proyectando así. ¿Estamos de acuerdo? O lo estaríamos proyectando viéndolo así, de arriba hacia abajo. Una vista superior. Aquí tenemos una vista frontal. Aquí tenemos una vista superior. Sería desde la frontal, ¿no? Esta sería la indicada. Entonces vamos a proceder. Entonces aquí nos vamos a croquis, vamos a alzado, que es la que tenemos más información, y directamente vamos a comenzar a proyectar la base. Son 1,74. Vamos a hacerlo con una línea en punto medio, ¿no? Para que nos quede todo nuestro dibujo al centro. Vamos trazando más o menos como queda. Parece que tiene un desnivel aquí. Luego sube. Acá tenemos otro desnivel. Cierra. Ahí está. Más o menos quedaría de esa manera, ¿no? Porque tenemos diferencias de alturas aquí un poquito. Entonces aquí tenemos la primera medida a lo largo. Tenemos que mide 1,74. Comenzamos con esa parte. 1,74. Luego una altura que tenemos acá de 18. Luego esta de aquí, como el escalón, lo tenemos a 14. Y ahora vamos a poner las líneas que son iguales, ¿no? Que están a la misma altura, que serían estas dos. Vamos con un colineal, esta también. Y tenemos, ¿qué más información tenemos? Aquí parece ser que también sería 14. Mismo desnivel. Entonces esta también va a estar igual, ¿no? Ya está. Tenemos que es un ancho de 24. Y aquí podemos hacer que estas dos sean iguales, ¿no? Directamente. Damos igual. Ahí está. 24 y 24 del otro lado. ¿Qué más? La división entre estos dos es de 32. Y la tenemos. Entre esta cara y la otra son 32. Tenemos que del principio del final de la pieza a la primera, digámoslo como anillo, estamos a 55. Luego, ¿qué más información tenemos? Ambos son de 14. Aquí podemos hacer estas dos líneas iguales y darle nada más medida a una, ¿no? 14. Y tenemos que la distancia entre estos dos, de esta cara a la posterior de esta, son 64.
Ok, no me va a dejar. Sí, porque está totalmente definida la información. ¿No? Que son 14, 64, 32, 55. Hmm, Hay algo por ahí que parece ser que se hizo ya con cierta medida. Va a ser esta. Vamos a eliminarla para que no tengamos tanto tema. Ah, no, ok, ya. Va a ser por la distancia que tenemos aquí de 32. Pero esos 32 vienen siendo entre, ¿cómo se podría decir? Ya con la boquilla, ¿no? Que sobresale. Entonces aquí no podemos utilizarla. Pero si usamos 64. Ah, pues sí, 2 y 2 serían esos 64, ¿no? Directamente. Lo que no estaba tomando en cuenta. Se fijan, aquí tenemos este pequeño como escalón, que es 2 milímetros por el radio que estamos manejando de 2, que es 2 milímetros hacia afuera, ¿no? Entonces, por eso 32 y aquí nos da 60, ¿no? Directamente. ¿Hasta que alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien. Correcto. Pues vamos a continuar. Entonces, vamos a ver qué nos faltaría. Em, las alturas directamente, ¿no? Es lo único que nos va a faltar. ¿Cómo podríamos sacar esa altura? Aquí nada más tenemos 50 al centro. Tenemos radio de 14. ¿Cómo podríamos sacar esa altura que nos falta? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Porque al parecer pues no tenemos ese radio, ¿no? ¿Qué opinan? ¿O lo dejamos nada más hasta la mitad? Y luego trazamos el resto. Es que, bueno, no sé si puede ayudarnos lo que es la cota de 50, porque la cota de 50 nos está delimitando donde empieza lo que es la mitad del círculo, ¿no? Sí, el centro exacto. Es correcto. O lo podríamos dejar para después. ¿Qué opinan?
Si no, lo dejamos hasta el final. Y nos vamos a los 50, ¿no? Para empezar, dando una altura. Ya de ahí trazamos lo que nos falta. Así que vamos a dejar 50. Pero esto, acordamos, es hasta el centro, ¿no? Directamente. Vamos aquí, vamos con lineal. Y ya está. Tenemos un ancho de 46. Entonces aquí nada más necesitamos que salga 46. Dejámoslo en plano medio. Y 46. Listo. ¿Qué nos falta? Los nervios, los agujeros y pues terminar esta parte del medio, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con los agujeros? Lo más sencillo. Vamos a croquis, seleccionando la cara que está más arriba. Voy a croquis, doy croquis y ya me permite trabajar a esa altura. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Parte todo bien. Correcto, ¿alguien más? Parece que todo bien. Bueno, vamos a continuar. Trazamos nuestra circunferencia, las alineamos entre ellas y parece ser que van al centro, ¿no? La única que tienen de diferencia es que hay una distancia de 150, ¿no? Entre ellas dividido a la mitad. Vamos a usar el truco de la línea constructiva a la mitad para que nos permita trabajar de esa manera, ¿no? Pues acá son 150, ¿no? Y con eso ya trazamos desde el origen, desde el centro. Entonces tenemos una distribución más o menos, más bien equitativa, tanto en x más y en x menos. El diámetro es de 10 y la distancia entre ambos es de 24. Primero su distancia, 24. Y luego de 10. Aquí hacemos los dos círculos, los seleccionamos para hacerlos idénticos, damos igual. Regresamos al diseño, al plano. Revisamos, también nos debe de quedar a la mitad, tanto en X como en Z. Podemos trazar una línea constructiva. Y de aquí seleccionamos el centro de la línea constructiva, nuestro origen y damos horizontal. Y ahora nada más aplicamos una simetría. Crear simetría, seleccionamos nuestros dos círculos. ¿Con respecto a qué? A nuestra línea del centro. Ya una vez que los tenemos listos, vamos a operaciones, obstruir corte. Y le dejamos en por todo y ambos. Y ahí ya tenemos ahora nuestros agujeros, ¿no? Todo listo. Primer paso, listo. Segundo, también. ¿Qué nos falta? Los nervios, eso los podemos dejar, yo creo, al final. Hay que resolver primero esta parte. ¿Cómo sacamos esa altura que nos falta? Bueno, vamos a trazar primero, si quieren, el círculo, ¿no? Que nos falta, que es de 50. Prácticamente va al centro.
Entonces hay que perforar primero a 14, buscamos el centro de nuestro eje, damos una medida, sería de 14, si no mal recuerdo por ahí. Sí, 14 de diámetro. Damos a aceptar y ahora vamos a proceder a cortar. Le damos por todo para que corte igual del otro lado. Y aquí ya tenemos una parte. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí, todo bien de mi parte. Correcto, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cómo sacamos esta altura? ¿Qué podemos hacer para sacar esa altura? ¿Cómo creen que lo podamos hacer? ¿Creen que tenga que influir un poco el ancho de la pieza? ¿Qué opinan? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿No? La otra que podríamos hacer es acabar de girar esta pieza. Si la giramos hasta el otro lado, nos va a dar una altura total, porque vamos a estar partiendo del centro. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos aquí a croquis, directamente de esta parte. Trazamos una línea constructiva a la mitad. Y seleccionamos una cara del círculo, ¿no? De lo que nos quedó. Convertimos la entidad. Y nos vamos a operaciones. Revolución base saliente. Y aquí escribimos en vez de 360, 180. Invertimos la dirección. Y ahí ya tendríamos nuestra altura. ¿Ya vieron? Nada más nos faltaría hacerlo del otro lado igual. Entonces seleccionamos la otra. Convertimos la entidad también. Y ahora sí. Revolución 180. Invertimos la dirección. Y damos a aceptar. De ahí ya está lista nuestra figura completa. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, ninguna dudas, preguntas por ahí. Por mi parte no. Todo correcto. ¿Entendida esta parte de cómo lo hicimos? Bueno, vamos a continuar. Aquí que nos faltaría, pues nada más esta parte. Este diámetro de 28 con radio de 2, ¿no? Vamos a dibujarlo también. Vamos a hacerlo de un solo golpe todo. Regresamos a editar croquis. Tenemos que es un radio de 2 a los 14.
Entonces, más o menos debería de quedarnos. Bueno, primero vamos a trazar el diámetro. Sería de 28. Y aquí tenemos que tener un radio de 2. ¿Cómo podríamos hacer? Ok. Más sencillo si lo trazamos de esta manera. Aquí además un arco, 2 puntos, de 3 puntos, perdón. Lo acomodamos un poco y lo hacemos tangente. De un lado y del otro. Y ahora le damos el radio que pide, que es de 2. Y aquí solamente ocultamos esta línea para constructiva, que no nos afecte. Y dice que sale desde los 14, entonces lo tendríamos más o menos así. Ah, pero no va de este lado, ¿verdad? Va encontrados. Los dos van enfrente. Entonces sería más o menos así. De un lado, del otro. Borramos estas de acá. Borramos esta también. Y procedemos a hacer el dimensionamiento. De 28. Aquí podemos hacer una simetría. No es necesario dibujarla toda. Aquí nada más procedemos a hacer el radio. Le hacemos tangente a las líneas. Y lo ponemos de 2. Radio 2. Eliminamos lo que no nos sirve con recortar entidades, pero conservamos la entidad como constructiva, ¿no? Para que no nos afecte. Hacemos simetría de identidades, nada más trazamos nuestra línea constructiva de la mitad. Seleccionamos lo que queremos copiar, que es el radio, y las líneas que acabamos de trazar. ¿Con respecto a qué? A esta de aquí. Damos a aceptar. Cortamos igualmente del otro lado, lo que no nos va a ayudar, para que salga una pieza completa. Y ahora ya nomás nos vamos en salir. Ah, ok. Aquí me faltó que esta sí va a 180, sí, cierto. Lo único que me faltó aquí. Pero aquí podemos hacer otro croquis. Convertimos la entidad misma. La del otro lado igual. Trazamos el eje de revolución. Igual. Operación. Todo completo, que se fusione. Listo. Ahora sí ya tenemos nuestra pieza base casi terminada. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
No, ninguna, no hay dudas, preguntas al respecto. ¿Todo Todo bien? bien, gracias. Ok, pues vamos a continuar. Que nos falta los nervios. Aquí tenemos una herramienta que es bastante buena, que es prácticamente nervio. Para hacer este nervio necesitamos solamente una línea a la mitad. La trazamos. Aquí vamos a unirla. Estamos utilizando, si se fijan, el croquis, digámoslo, la pieza 3D la estamos utilizando para poder acomodar nuestra línea. Aquí damos perforar para que nos cuadre. Ya nuestro plano en el que estamos trabajando está exactamente a la mitad. Entonces esta línea va exactamente a la mitad. Aquí igual seleccionamos las caras, damos coincidente y además nos falta una altura que sería de 12 al centro. Aquí no va a dejar muy bien porque es un círculo, pero podemos transformar el círculo en una recta. Con convertir entidades, aquí buscamos la mitad. Y ahora sí. Lo dejamos a 12. Ya está. Del otro lado podemos hacer lo mismo o directamente trazamos una línea constructiva a la mitad y hacemos una simetría de identidades. Seleccionamos con respecto a qué y ya está. Y ahora procedemos. Aquí está, vamos a hacer la constructiva para que no nos afecte. Y ahora sí, salimos del croquis. Y ahora ya se fijaron, ya me permite trazar mi nervio. Hay que decirle hacia dónde queremos proyectarlo, lo vamos ubicando mejor. Y aquí vamos a invertir la dirección del material. Aquí la flecha es la que nos indica hacia dónde se va a proyectar ese nervio. Si lo proyectamos hacia el lado contrario, en este caso, ¿qué pasará? Prácticamente no se va a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos nada aquí contra lo que choque el nervio, ¿no? Lo que necesitamos es que una estos tres puntos. Eso es lo que hace un nervio, prácticamente. Entonces aquí ya nomás le damos el espesor que necesitamos, que es de 10. Prácticamente está bien. Invertimos el material. Y damos a aceptar. Ok, me permite solamente hacer de uno por uno. Entonces este no va a ser necesario. Ahora sí, vamos a nervio. Invertimos dirección. Y damos a aceptar. Se fijan, aquí ya tenemos nuestro nervio. ¿No va desde la línea de arriba? ¿Cómo? ¿No va en la línea de arriba en vez de la de abajo? ¿Cuál? ¿Ras de donde están los hoyos? Sí, tienes toda la razón. Sí, aquí hay que corregirlo. Buena observación. Aquí vamos a corregir el croquis. Seleccionamos nuestro punto, damos doble clic para poder eliminar la relación, ¿no? Aquí la eliminamos, la movemos y ahora sí, contra el de arriba. Volvemos a seleccionar los dos, perforar. Ya está. Ahí está. Así queda, ¿verdad? Sí, así queda mejor. Y ahora podemos proceder a hacer lo mismo del otro lado o también podemos hacer una matriz, una simetría. Seleccionamos, como nosotros hicimos la pieza prácticamente a la mitad de todos nuestros planos, podemos utilizar la vista lateral, que está exactamente a la mitad. Y ahora lo que hacemos nada más es operaciones para hacer simetría. Seleccionamos y damos clic en nuestro nervio. Y damos a aceptar. Y ya tenemos un solo sólido. Se fija, nada más es uno, con nuestros dos nervios.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Pudimos haber igual hecho, bueno, la mitad y luego a darle, bueno, así como hicimos ahorita? ¿Con este también? Ajá, bueno, por ejemplo, hubiéramos hecho la mitad de la imagen porque, bueno, pregunto si se puede, porque prácticamente es lo mismo. De hecho, sí, es prácticamente lo mismo. Podríamos haber hecho la mitad nada más y después hacíamos simetría y con eso era más que suficiente. Sí, tienes toda la razón. ¿Cómo podemos corroborarlo? Cortamos aquí todo esto. Vamos a cortarlo a la mitad. Como si nada más hubiéramos hecho una mitad. Y vamos a eliminar esta. Vamos a recortar por ambos. Como si la tuviéramos así, ¿no? Ajá. Hicimos la mitad. Igual nos podemos ir a simetría. Vamos a alzado, vista lateral. Seleccionamos, en este caso, en vez de la operación, vamos a seleccionar el sólido y damos a aceptar. Y ya está. Nada más que aquí seleccionamos, en este caso, en esta cuestión, es mejor siempre seleccionar sólido que seleccionar porque ves que nos salen dos opciones. Una es para hacer simetría de una operación y la otra es para un sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nosotros ya tenemos muchas operaciones, ¿no? Entonces es más rápido darle al sólido, que ya contiene todas las operaciones, que ir seleccionando operación por operación. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nadie más por ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? De mi parte todo bien. Correcto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué nos faltaría nada más? Los radios, ¿no? Puede ser que es de 4. Entonces vamos allá. No sé si es por todo, no, nada más son como internos. Entonces vamos a redondeo y seleccionamos las aristas. Aquí lo vamos a bajar a 4. Aún así parece que es mucho. Creo que aquí me pasé de selección. Voy a quitar las que no lleve. Esto me parece que tampoco no lleva. Ni esta de acá. Y esta. Ahí está. Ahí ya tenemos nuestra pieza terminada. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo entendido hasta aquí? Todo bien, gracias. Correcto.
Pues vamos a continuar. Entonces guardamos nuestra pieza, que es lo que nos faltaba nada más. Y aquí ya damos guardar. Y ahora vamos a crear nuestro ensamble. Empezamos con la base. Vamos a ensamblaje, insertar componentes. Y después ya nada más copiamos el pin y el roller. Los jalamos. Vamos acomodándolos. Giramos un poco. Del primero. Y además este. Ah, no, sería el pin. Ok, y aquí ya tenemos el pin. Giramos un poco. Y ahí está. Tenemos nuestras tres piezas. Vamos a relaciones de posición. Vamos a alinear los ejes al centro. Ponemos el pin. Y ahora ya nomás centramos, ¿no? Hay que centrar que esta cara nos queda a la mitad. Avanzado. Nos vamos a ancho. Seleccionamos las dos caras exteriores de nuestra pieza. Y las dos caras interiores de la otra. Que nos quede exacto a la mitad. Vamos a mover un poquito esta pieza. Y igual, lo mismo. Ancho. Las dos caras exteriores. Y aquí puede ser una de dos, las dos caras interiores o las dos caras exteriores. Al final esta pieza nos va a quedar exactamente a la mitad. ¿Ya vieron? Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Aquí ya tenemos entonces todo listo. ¿Qué nos faltaría nada más? Hay que ponerle un poquito más de color, ¿no? A esta parte. Vamos a aplicarle algo de apariencias para que se vea un poquito mejor. Vamos a ponerle pintura directamente. Vamos a poner la base de un color rojo manzana. A la pieza. Al roller vamos a dejárselo de gris acero. Y al que gira vamos a dejarlo de azul. Ya tenemos toda nuestra pieza totalmente coloreada y lista. Vamos a ver cómo se ve con los gráficos reales. Más o menos tenemos un render de esta pieza. Inclusive ya se fijaron, abajo tenemos un poco del reflejo. Es una manera de tener una previa de un render, ¿no? No es al 100%, pero es una previa. ¿Está aquí alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo bien? De parte todo claro. Correcto. Entonces aquí ya no, ¿qué nos faltaría? Podemos sacarle una foto, su imagen. Vamos a tomar una instantánea directamente. Ya tenemos una lista. O podemos también sacar un screenshot, ¿no? También de la pantalla. Y ahí se guarda, ¿no? Ya tenemos algo extra para entregar. Entonces aquí ya nos podemos ir ahora a crear los planos.
Vamos a crear de uno por uno. Empezamos con la base. Damos crear dibujo desde pieza y desde ahí vamos a partir a hacer todas. Seleccionamos nuestra plantilla. Y vamos colocando nuestras vistas. Vamos a empezar con una vista frontal. Aquí nada más nos movemos hacia arriba. Bueno, a mí no me está dejando. Vamos a aceptar. Vamos a irnos a dibujo. Vamos a vista proyectada. Sacamos nuestra vista superior y una lateral. Y podemos colocar después una isométrica, ¿no? Por aquí arriba. Podemos decirle que esta le aplique el color. Aquí vamos a aumentar un poquito la escala. 1 a 1 está perfecto, no le afecta. Y ahí ya tenemos nuestra información. Vamos a anotaciones, elementos de modelo. Seleccionamos los tres y damos a aceptar. Vamos a elegir un poquito aquí más de cotas, distancias, centros y nada más. Damos a aceptar. Y ahí ya tenemos nuestras cotas en automático. Todavía podemos sacar más vistas para que tengamos más información. Podemos ir trabajando con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a cortarlo a la mitad para ver cómo se ve. Están los diámetros. Entonces vamos a dibujo, vista de sección y vamos a cortar esta a la mitad. Damos clic, damos a aceptar. Y aquí ya tenemos vista de sección, corte operativo, normal, opciones de nervio. Lo dejamos todo igual. Aquí nada más lo recorremos hacia arriba. Aquí tenemos nuestra pieza a la mitad. Aquí podemos sacar todavía más información. Que aquí la única información que nos faltaría es poder revisar lo que son las perforaciones, ¿no? Aquí podemos activar las líneas ocultas que tenemos. Seleccionamos aquí la vista, damos clic derecho. Arista tangente. Pero no están visibles. Ok, bueno, si aparecen visibles, vamos a cambiar nada más cómo está configurado nuestra vista. Aquí vamos a buscar, dentro de las vistas vamos a buscar una de ocultas visibles, líneas ocultas visibles, que son prácticamente para ver los diámetros de la perforación que tenemos por acá. Aquí podemos poner esta información también, acá también. Y ya está, aquí tenemos todavía mucho más información de cómo van los cortes. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas al respecto? ¿Algo más que quieran revisar por ahí? ¿Todo bien? Y sí, vamos a tener que cambiar un poquito la escala.
está. No es muy pequeño, tampoco es muy grande. Y ajustando la escala pudimos ajustar que todo entrara, ¿no? Movemos un poquito aquí el cajetín de la sección, las notas. Y ya está. Ahí está lista nuestra información. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? Yo tengo dudas sobre cómo hizo la sección. ¿La sección? Ok. Ajá, la de arriba. Sí, sí, sí. Ahí para la de la sección te vas a dibujo. Aquí en dibujo recuerdan que tenemos varias opciones. Entonces aquí lo que vamos a usar es vista de sección. Das clic y aquí ya te permite seleccionar si es horizontal, si es vertical, en diagonal también te lo permite hacer o en varios puntos. Entonces aquí lo que estamos usando es una horizontal. Recuerda que cuando tú haces el corte lo que te va a mostrar es exactamente un corte a la mitad como tal. O sea, muy, muy literal el asunto. Entonces te muestra que aquí tú le cortaste y por eso te da esta parte de acá, la de arriba. O tú hubieras pasado un disco de corte a esta pieza totalmente a la mitad. Y todo aquí en vista de sección lo puedes cambiar. Inclusive si la otra vista de sección que podríamos tener sería esta de aquí, que es horizontal. Hacemos un corte en B. Y te fijas, casi es la misma, ¿ya vistes? De hecho es la misma sección, el mismo corte. Nada, como lo estamos aplicando de la misma manera, ¿no? A diferencia que si lo aplicamos en esta pieza, bueno, más bien en la pieza no, en la vista, si aplicamos uno de sección a la mitad, nos va a dar pues prácticamente lo que sale del otro lado, ¿no? ¿Ya vieron? Que sería como esta de abajo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Correcto. Si tienes más dudas, sin problema, ¿eh? También podemos seguirlo viendo. Ya nomás es cuestión de cómo elijas tú tu corte. ¿Está ahí todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Nadie más? ¿Dudas? ¿Preguntas por ahí? Todo bien, gracias. Correcto, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con las demás piezas, ¿no? Las tan más sencillas. Aquí vamos a Palette. Seleccionamos otra pieza. Igual nada más dos vistas, no es más necesario. Tal vez una tercera. Pero prácticamente salen igual, entonces dejémoslo en dos laterales.
Y aquí vamos a aplicar otra diferente. Vamos a escalarlo, dejarlo 1 a 1, inclusive todavía más se puede, 2 a 1. Ahí está. Vamos a notaciones, nota de elementos, seleccionamos las dos y damos a aceptar. Aquí ya tenemos la información, con un lado basta. Y aquí ya tenemos toda la información que fue la que pusimos, ¿no? Directamente. Aquí lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a dibujo y nos vamos a sección parcial. Aquí vamos a dibujar por ahí un circulito más o menos. Más fácil. Vamos a anotaciones, digo croquis, y vamos a dibujar un cuadro. Sobre ese cuadro es sobre el que vamos a recortar. Vamos a tratarlo de meter a la mitad. Vamos a aceptar, nos vamos a dibujo y sección parcial. ¿Cuánto es que tenemos que medir de diámetro? 56, hay que ponerlo 56 entre 2. O sea, la vista preliminar, ya está. Y aquí tenemos un corte de esa misma vista, ¿ya se fijaron? Es como cortarlo a la mitad, prácticamente. Vamos a ver si con uno isométrico también se deja. La realidad es que no se va a dejar muy bien, porque siempre hay que proyectar sobre qué, digámosle, el sentido. Y como que cuando lo hacemos con una vista isométrica se pierde un poco ese tipo de cortes. Entonces no es muy recomendable de hacerlo. La verdad nunca lo había tratado, pero vamos a tratar a ver cómo se ve. Voy a subirlo un poco más. Vamos igual a croquis. Dibujamos nuestro rectángulo. Más o menos por ahí. Sección parcial de 10 y vista preliminar. Se fijan, no me proyecta. ¿Por qué? Porque me pide. Ah, ok. Bueno, el corte es un poquito más difícil de lograr. ¿Ya se fijaron? Digo, la diferencia es que tratas de que el corte debería de ser un poco más, digámoslo, isométrico. Entonces, aquí estamos haciendo un corte muy planar. Por eso no se permite como que el corte sea completo, ¿no? En esa parte. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Sin embargo, creo que... De mi parte todo claro. Sí, todo claro, todo correcto. Ok, sí, sí, no lo permite. Sí, es muy diferente cómo se llega a tratar a veces. Si se fijan aquí, la otra que pueden hacer
bueno, la que manda el dibujo que nosotros estamos viendo. Si nos vamos a la pieza, sería esta. Aquí en vista de sección también podemos hacerlo de manera cilíndrica. Recuerden eso. Aquí nada más necesitamos un centro y lo marcamos y ahí está. Y aquí tenemos el giro, ¿no? Directamente. Podemos cortarlo, agregar otra sección. Es que aquí no me va a dejar hacer el cilindro. Ok, sí, en sección 2 ni dónde. 45, prácticamente lo corta. No me está permitiendo por ahí hacer un corte diferente. Podemos guardar esa vista. Pero pues prácticamente lo que estamos viendo del otro lado, ¿no? Nada más que ahí cortamos un pedacito. Es la diferencia de SolidWorks, la verdad sí no permite mucho ese tipo de visualizaciones, le cuesta un poco más. Casi es más todo 2D en planos. Entonces ahí depende mucho cómo se maneje, ¿no? Y aquí pues ya nomás nos faltaría un extra, que sería el pin. Una superior. Y vamos a agregar una frontal. Aquí en este caso ambos son independientes. Vamos a dejarlo 1 a 1. Inclusive sí, igual 2 a 1. Inclusive creo que un poquito más. 4. Aquí se explaya un poquito más. Vamos a reducirlo. Dejarlo a 3. Aplicamos la misma, anotaciones, elementos. Y aceptar. Acomodamos nada más nuestras medidas. Y listo. Y aquí ya nada más podemos agregar al principio. Aquí podemos mover la hoja, la recorremos. Y aquí agregamos un 3D del que estamos trabajando. Buscamos aquí. Ah, no está guardado. Hay que guardarlo para poder visualizarlo. Y reconstruimos y guardamos. Vamos a guardar todo. Y vamos a base de soporte. ¿Qué nos faltaría ahí? ¿Creen que sería bueno agregar de una vez lo que son la tornillería? Nos ayudaría bastante. ¿Qué opinan? Vamos a agregar solo una isométrica. Vamos a dejarlo en color normal. Escalarlo un poco más.
Vamos a agregar los tornillos que nos faltan. Aquí vamos, biblioteca de diseño, toolbox. Buscamos qué diámetro es el que maneja. Es de 10, entonces va a ser un tornillo M10. Vamos a buscar uno de socket, que serían tornillos con cabeza hueca. Acá está. Aquí solamente es cuestión de alargarlo. Ya tenemos el tamaño exacto. Ah, cierto, pero es que este es... me equivoqué de unidad. En vez de que sea inch, es métrico. Igual aquí pernos, tornillos, como los sockets. Cabeza hueca. Acá está. Solamente lo jalamos, lo acercamos al agujero de lo que viene siendo, ahora sí, de donde va el tornillo. Soltamos y ahí en automático nos va a decir qué medida es. Aquí debería ser M10, lo podemos corregir, pero M10 queda un poco justo, ¿no? Tendría que ser, por eso me pide M8, que es el más pequeño que le sigue. Ahí es cuestión de revisar qué tipo de tornillo estamos manejando, ¿no? Parece ser que el métrico, en medida de pulgadas queda un poquito más cerrado. Entonces mejor vamos a utilizar sobre esa misma. Fijación. No. Acá está. Se fijan, este nos queda más cerrado, entonces se me hace que es 3 octavos, de hecho. 3 octavos, 24 hilos, que quiere decir que es paso fino. Aquí nada más arreglamos la longitud. Vamos a dejarlo un poco más larga. Vamos a dejarlo hasta unas 2 pulgadas. Podemos hacer que se vea la rosca de manera cosmética. Una esquemática que todavía se ve mucho mejor. Vamos a reducir un poquito la altura. Y cabeza tipo de hexagonal, taladro, longitud. Pues ahí ya tenemos todo listo. Aquí ya más vamos a aceptar. Nos quedamos con lo que viene siendo el tornillo y lo vamos colocando en cada uno de los agujeros. Damos en el tachecito, ya una vez que hayamos terminado, y ya está. Ahora ya se ve un poco más completo, ¿no creen? Así procedemos al plano. Se fijan, aquí aparecen los tornillos y vamos a agregar un boom de materiales. Nos vamos a lo que es dibujo. No, perdón. En anotaciones estábamos bien. Buscamos la de tablas. A ustedes a lo mejor les aparece aquí. A mí no me aparece. Tengo el espacio un poquito reducido. Pero aquí en tablas buscamos lo que es lista de materiales. Seleccionamos nuestra vista. Boom estándar. Solo piezas. Configuraciones. En este caso no tenemos ninguna configuración. Por lo que ya estaría listo. Damos a aceptar. Y aquí lo dejamos. Vamos a ajustar un poquito más la letra. Vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a hacer un poquito más pequeña. Seleccionamos toda la tabla. Nos vamos aquí donde está la A. Utilizar fuente de documento. Y aquí vamos a bajarla a 8. Damos a aceptar. Reducimos un poco más la tabla para que nos quepa la información. Y ahí está nuestra tabla con nuestro boom de materiales. Ahora, si lo quisiéramos mandar a cotejar, digamos lo que quiere, aparte de que lo quieren ver, bueno, aquí nos falta todavía indicar cuál es cada pieza. Aquí nos vamos a globo automático. Y aquí en globo automático solamente seleccionamos la vista donde está toda nuestra pieza, todo nuestro ensamblaje. Damos clic y aquí nos salen los globitos.
Aquí solamente vamos a cambiar el hecho de que no omita las instancias múltiples, se lo quitamos y damos a aceptar. Esto lo hace de manera, digamos, no directa, bueno, sí, un poco más automatizado. La otra que podemos hacer es nos vamos a globo. Aquí lo dejamos en circular, puede ser triangular, hexágono, diamante. Ustedes pueden escoger el tipo de línea que quieren que, o de globo, si no quieren un globo, si quieren un renglón, una línea, un cuadrado. Ustedes pueden elegir la figura geométrica. Yo me voy a ir con la circular y aquí dejamos número de elemento. Y aquí vamos seleccionando cada uno de nuestros elementos en la cara. Y se fijan, ahí me da el número, ¿no? Que está consolidado. La otra que podemos hacer, nos vamos igual a globo y en vez de decirle número del elemento, podemos decirle el nombre del archivo. Aquí entonces en vez de circular vamos a utilizar una de subrayar. Aquí en caracteres le vamos a dejar adaptar al espacio por si el nombre es bastante largo. Y ahora ya nada más nos acercamos a cada uno de los componentes. Y ahí ya tenemos nuestra información. Y este es un plano todavía mucho más completo y a pesar de que es una pieza mucho más pequeña. Digo, va a depender qué tan confiable quieran que salga toda la información, ¿no? Todo va a depender de ustedes al final. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien, gracias. Correcto, por ahí. ¿Nadie más? ¿Todo claro? Igual por mi parte todo bien. Correcto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas con este respecto, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Qué les parece? Vamos a dibujar una botella. Y le vamos a poner un nombre para que vean cómo actúa envolver. Aquí vamos a archivo, vamos a nuevo. Vamos a dibujarla directamente sin medidas. Entonces en este caso no se preocupen. Nada más vamos a ir ajustándola un poco. Una botella, no sé, muy sencilla de producto X. No importa ahorita. Creo que más o menos así quedaría bien. Luego la vamos cerrando. Aquí vámonos a equidistancia. No, antes que nada vamos a redondear un poquito estas líneas. Que no se vean tan con tanto pico. A 11 es lo que máximo que me deja. Aquí nada más doy equidistancia. Invierto la dirección. Por lo regular un plástico no lleva más de 1 milímetro de espesor. Aquí cierro esta parte. Pero en este caso vamos a hacer lo que sea horizontal. Ahí donde termina. Y ahora ya nomás trazo una línea constructiva.
Y igual, operación, revolución base saliente. Ok, aquí no está cerrado totalmente. Me indica que tenemos cierto grado. En este caso vamos a dejar ese grado de cierre. Vamos a hacerlo con una operación de lámina. Vamos a cambiar un poco este asunto. Aquí está, vamos a dejar la constructiva. Ahí está. Acomodarlo un poquito nada más. Operación base saliente, revolución. Me sigue diciendo que no está unido. Ok. Ah, ok. Aquí me falta, ya me acordé. La línea sobre la cual va a girar. Esta hay que eliminarla. Ya está. Ahora sí. Dejamos que se cierre automáticamente. Eje de revolución. Operación de lámina. Selecciono mi croquis. Vamos a hacer que aquí no está cerrado completamente. Ah, ok. Tenemos este error aquí. Vamos a revisarlo de nuevo con el croquis a ver si no tenemos aperturas. Bajamos el espacio. No tenemos muy pequeñas, más grandes. Aquí tenemos una. Se fijaron que a veces no es muy pequeña, a veces es grande también esa unión. Y parece que va a estar por aquí. No, está por acá arriba. A menos que sea esta, pero no creo. Me dice que sí tengo dos aperturas, pero no me está indicando cuáles son. Qué extraño. Vamos a verlo. Ok, una está acá abajo. Vamos a revisarlo de nuevo. Una de 14 milímetros, eso es bastante, que decir. No entiendo. Ah, caray. Es una línea completa, no tendría por qué tenerlo. Vamos a probarlo de esa manera. Aquí vamos a quitar esta línea. Vamos a seleccionar la otra línea. Lámina. Contorno. Vamos a seleccionar esta. Ah, ok. Sí, 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 ya veo. Lo cierra completamente. Vamos a cerrarlo. Es lo que me está pidiendo. Ahí hay por una línea que me está moviendo mucho. Vamos a quitarlas. Vamos a cerrar el croquis directamente. Quitamos el extra. Dejamos que cierre de cierta manera. No, aquí lo extendemos. Listo.
Recortamos lo que nos sobra. Ya tenemos un croquis cerrado, ¿no? Vamos a revisarlo. Sí, ya está. Ahora sí, vamos a operaciones, revolución base saliente, sobre el que corre. Y ahí tenemos un tipo de botella topper, ¿no? Más o menos. Ahora vamos a envolver, pero antes vamos a crear un plano. Vamos croquis. Y aquí podemos escribir lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a trazar la línea constructiva. Bueno, vamos a ponerles unas agarraderas aquí. Trazo un tipo de elipse. Vamos a moverlo un poco. Más o menos así. ¿Para qué? Van a ver. Sobre esta misma vamos a operaciones. Aquí salimos y le damos envolver. Ya tenemos nuestro croquis y ahora nos pide una cara. No importa aquí si la cara es totalmente circular, si es redonda, si es recta. No importa. Le damos clic. Y antes sí me dejaba. Vamos a cambiar el método de envoltura. En vez de analítico, vamos a cambiarlo por superficie split line. Sí, aquí está. Y vamos a decir que sobresalga un poquito más. Precisión bastante, dejémoslo a la mitad. Que sobresalga 1 milímetro. Y damos a aceptar. Y ya vieron que aquí ya tenemos ese que trazamos, que acabamos de trazar ahorita como... ¿Cómo decirlo? Como un tipo de agarradera, un tipo de punto que le acabamos de poner ahí. Entonces, ahora con esto, nosotros podemos agarrar una matriz lineal, circular, perdón. Seleccionamos nuestra base circular. Y aquí nada más bajamos el número de componentes. Vamos a poner unos 4. Tal vez todavía alcance para unos más. Ponerle unos 5. ¿Se fijaron? Parece más como un tipo de copa, ¿no? Aquí en este aspecto. Y aquí podemos hacer lo mismo arriba. Aquí podemos trazar un... Vamos a trazarle un nombre. Un texto. Vamos a escribirlo. Voy a ponerle solid. Works. Vamos a cambiar la altura, la fuente. Vamos a dejarlo unos 10. Que luzca un poco mejor. Vamos a ponerlo en negritas. Y vamos a tratar de acomodarlo, ¿no? A la mitad. Ahí está más o menos. Un poquito más centrado. Vamos a escribirlo un poco más grande. Doble clic. Fuente. Si 10 es bastante grande, vamos a dejarlo a 20. Aquí damos a aceptar. Vamos a hay que recorrer un poco más las letras. Aquí no se preocupen tanto porque lo que hace es envolver estas letras en toda esta cara, ¿no? Van a ver. Aquí damos a aceptar. Salimos. Igual, envolver. Ya tenemos nuestro croquis seleccionado. Y lo dejamos directamente en vez de analítico, porque en analítico no nos permite seleccionar una cara. ¿Por qué? Porque es muy esférica. Directamente no tiene cierta manera de que sea redonda, a diferencia de acá. ¿Ya vieron? Acá como es redonda, pues sí me deja directamente. Acá arriba, pues vamos a dejarlo en analítico. Vamos a cambiar la cara sobre la cual proyecta. Y aquí lo tratamos de acomodar un poco, ¿no? Vamos a dejarle que sea casi completo. Una vista preliminar completa. Aquí
pues es cuestión de estar cambiando esta parte. Vamos a dejarle unos 3 milímetros directamente. Un relieve, damos a aceptar. Y aquí ya tenemos también esta parte. ¿Cómo lo podemos cambiar? Simplemente subirlo un poco más. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí lo está haciendo a la altura prácticamente de donde yo traigo el croquis. Si el croquis yo lo subo más, va a agarrar un poco más arriba en vez de que empiece donde empieza a caer la curvatura, ¿no? Es cuestión de ir acomodando nada más esas partes. Aquí podemos editar el croquis. Vamos a subirlo un poquito más para que vean lo que les comento. Damos a aceptar. Salimos. Ya se fijaron, ahora me queda mucho más arriba, un poquito más recto. ¿Por qué? Porque la curvatura la tiene más arriba. Y aquí si podemos sacar lo que viene siendo, no sé, directamente la longitud de arco. Si tenemos la longitud de arco, nosotros podemos trazar unas letras completas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos aquí en alzado. Damos croquis. Igual vamos a escribir unas letras. Ya saben, trazamos una línea. Dejarle punto medio, ¿no? Para que trace completo. Vamos a poner, no sé, felicidades. Vamos a verlo. Así. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a hacer un poquito más grande. A unos 10. Damos a aceptar. Aquí casi no importa mucho dónde termina. Porque al final esto se proyecta como cuando ponen una etiqueta. Este envolver hace lo mismo. Aquí en vez de que seleccionemos una superficie de split line, seleccionamos una superficie un poquito más recta. Y aquí podemos ver cómo termina. Nosotros podemos hacer las letras un poco más grandes, no hay ningún problema. Nada más sería cuestión de subirlas un poco más también. Pues aquí vamos a quitarle este que queda al centro para subirlo. Más o menos por ahí. Podemos cambiar de nuevo la fuente. En vez de 10 vamos a dejarla unos 15. Está perfecto, más o menos. Igual, vamos a operaciones. Envolver. Aquí me selecciono primero mi croquis, doy envolver. Y ahora sí. La cara. Y aquí ya puedo ver cómo termina, ¿no? Aquí damos a... Y aquí ya tenemos las letras totalmente. ¿Ya vieron? Todo lo que... Entonces, si tuviéramos la longitud de arco perfecta, que digamos, no sé, la longitud de arco, pues prácticamente cuánto mide el perímetro del círculo. Entonces tenemos, no sé, que mide unos 20 o 30. Y con ese podemos trabajar también sobre esta parte. Entonces también muchos de los que diseñan y que utilizan SolidWorks, lo utilizan también bastante para lo que viene siendo joyería. He visto mucho en joyería para utilizar este tipo de herramienta. O para crear envases. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta por ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿No hay dudas, preguntas al respecto? De mi parte todo claro. Sí, correcto. Pues ya vieron, este es otro tipo de herramienta que pueden ocupar, muy bueno. Inclusive pues aquí ya tenemos, pues sigue siendo como un contenedor, como si fuera un envase. Y de aquí este todavía lo podríamos mandar a hacer un molde, ¿no? Esto lo podemos moldear todavía.
Y SolidWorks también ayuda a que le podamos sacar ese molde. Y todavía podemos hacer análisis de estudio de cómo sacar el molde completamente, cómo terminaría luciendo al final. Entonces es bastante poderosa la herramienta, la verdad. Entonces, ¿dudas, preguntas al respecto con lo que vimos en la clase del día de hoy? ¿No? ¿Nadie? ¿Dudas que tengan respecto a otros temas de esta parte del software en sí? Cualquier duda, sin ningún problema. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Correcto. Entonces, si no tienen más dudas, más preguntas, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Yo tengo una pregunta, bueno, una Sí. duda, por así decirlo. ¿No tendrá algunos de diseños o para hacer ensambles? Para ir practicando lo que es el ensamble. Sí, sí, se los mando. De hecho, en la carpeta que les pasé, ¿se acuerdan que les mandó una carpeta? Creo que no Ujú. muchos la han revisado. En la carpeta que yo les mandé, donde les dije que venían diferentes modelos, ¿qué tal? Clases, que sería esta, para el examen, en prácticas, aquí en partes para la sección J ensamble, aquí traemos 4 diferentes tipos de ensamble. Aquí vienen todas las piezas. Y aquí Ok, viene también tenemos las instrucciones. Te agarras el del instructor y aquí te dice más o menos cómo puedes ir ensamblando las piezas. Es la sección J, entonces está hasta acá abajo. Piezas, aquí están. Aquí están los ensamblajes, aquí te dicen más o menos cómo van a terminar y la manera de los ángulos. Tú ya puedes jugar con ellos, y esa es otra historia. De hecho, ya lo habíamos visto en clases pasadas. sí, Y sí, sí. aquí viene más o menos cómo se ensambla toda esta parte. ¿No? Aquí trae las instrucciones también. Puedes ir revisándola y con esa es muy buena práctica, la verdad. Igual si yo tengo más piezas por ahí, se las mando para que también puedan ir practicando. Sí, por favor. Gracias. Sí, claro. Igual si no lo tienes, o revísalo, si no tienes esa parte me avisas y les mando la carpeta con las piezas. Ok. Correcto. ¿Alguien más dudas, preguntas por ahí? ¿No? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No, nadie? De parte todo bien. Correcto. Bueno, si ya no quedan más dudas, preguntas, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Excelente noche, descansa. Gracias igualmente. Gracias, mañana.